Sí, lo sé, formato medio es ya, en sí, sinónimo de un tamaño mayor al que acostumbramos, por ejemplo, en 35 milímetros. Es lógico, el fotograma es sustancialmente más grande y esto le obliga a ser albergado en un cuerpo de tamaño superior. Si además acompañamos al formato medio con el apellido profesional, la cosa empieza a convertirse en algo grande, pero sobre todo pesado. Vaya por delante que esta es una de las mejores cámaras que jamás he probado, sin lugar a dudas, pero mi relación con ella no ha sido la más sencilla, por así decirlo. Está claro que la culpa es mía, soy yo el que busca siempre la mayor calidad en el tamaño más comedido, lo sé, los que me conocéis y me seguís lo sabéis, pero ¿qué le vamos a hacer? Soy así. Bienvenidos por tanto a este episodio de Cams and More, donde analizamos una cámara enorme por tamaño, peso, profesionalidad y sobre todo capacidades y calidad. Un enorme gracias a mi amigo José, que ha renunciado durante varios meses a su cámara para prestármela y poder traeros este análisis. Este vídeo está patrocinado por Fotoastro González, el lugar donde ir si necesitas comprar película, revelarla o escanearla, algún accesorio de fotografía analógica, comprar tu nueva cámara o repararla. Os dejo su link en el box de la descripción. Volviendo al tema, Mamilla RZ67 es un sistema profesional de formato medio manufacturado por Mamilla. La primera cámara bajo este sistema fue lanzada al mercado en 1982. La RZ67 Professional 2 se lanzó en 1993 y la 2D se lanzó en 2004. Imaginad la calidad que rezuma y entenderéis el porqué de la longevidad de la misma. Su nombre es adoptado del modelo RB67, introducido al mercado en 1970, significando RB Revolving Back, detalle que adopta esta como más adelante veremos. La gran diferencia, además del nombre, frente a la RB67, resulta en que aquella es 100% mecánica, mientras la RZ es de obturador electrónico, además de un peso ligeramente inferior. Como decía, se trata de un sistema modular que incluye lentes, visores, avances, respaldos y todo ello es intercambiable al más puro estilo Hasselblad. Principalmente diseñada para uso en estudio, mi primer error, dado que no dispongo de estudio fotográfico, fue la elección incorrecta de película, estando supeditado al 100-ASA de Lektar, que en interior no es la mejor idea. Sus lentes Secor cuentan con un obturador electrónico de hoja, cargado y disparado desde el cuerpo. El enfoque, curiosamente, se produce extendiendo el objetivo desde el cuerpo con un sistema muy peculiar, preciso y seguro, protegido con su fuelle correspondiente. El objetivo no gira para enfocar. La cámara acepta 6x7, 6x6, 6x4,5 en rollo de 120 o 220. Puede montar las traseras de la RB67 mediante adaptadores y es operada por una pila de 6 voltios, la 4LR44, bastante común en fotografía. Sin ella solo tenemos un modo de emergencia fijo en un 400avo de segundo. Cuenta en el lateral derecho con un selector de modos, siendo la M el modo de multiexposición y la R el modo donde rotamos la parte trasera para orientar la película verticalmente sin necesidad de girar la cámara. Todo un detalle si la tenemos montada en un trípode, súper inteligente. Esta orientación se puede visualizar en el visor, pues nos muestra dos bandas negras bien arriba y abajo o bien izquierda y derecha, dependiendo de la orientación horizontal o vertical. En el lateral izquierdo contamos con la zapata caliente para el flash, así como el dial de las velocidades. La cámara cuenta también con un conector para disparador remoto y un conector PC Sync para flash. Las velocidades operativas van desde 8 segundos a un 400avo de segundo, con pasos completos intermedios en el modelo original, mientras que la Pro 2 añadía pasos en 0,5 EV, así como algunas mejoras electrónicas y un anillo para el enfoque fino en el lado derecho. Emparejada con el espectacular 110mm f2.8, pesa la nada desdeñable cifra de 2,4 kilos. Impresionante. La cámara funciona en manual, pero algunos visores AEF transmiten la información de la exposición directamente al cuerpo. Curiosamente, la última versión RZ67 Professional 2D tiene una interfaz capaz de comunicar con respaldos digitales y algunas mejoras mecánicas.
El abanico de ópticas disponibles es muy amplio y está dividido de la siguiente manera, muy rápidamente. Grandes angulares, hay un 43, un 55, un 65 y un 75, que equivalen a 21, 24, 32 y 36 en paso universal. Hay normales, 90 mm, 110 2.8 como el que nos ocupa, 127 y estos equivalen a 44, 53 y 62 mm respectivamente en 35. Y teles, 150, 180, 210, 250, 350, 360 y 500, con rangos equivalentes entre 73 y 238 milímetros. Además, añade 7 lentes especiales, incluyendo ojos de pez, tilt shift, macros e incluso un zoom. Tiene el hito de ser la cámara del famoso fondo de pantalla Bliss de Windows XP. Entre sus accesorios destacan los diferentes visores de cintura con pentaprisma, los correctores dióptricos, diferentes cables, adaptadores, motores, grips o cables transmisores, entre otros. Todo un set super pro al alcance de solo unos pocos. Espectacular despliegue de medios. La famosa fotógrafa Annie Leibovitz, retratista entre otros de John Lennon o los Stones, utilizó esta cámara en muchos de sus trabajos más famosos entre los años 80 y los 90. En conclusión, esta cámara es para ti, fotógrafo entusiasta, que le dedicas tiempo a cada uno de los retratos que haces, le pones esmero, mimo, cariño, tienes tu sede de iluminación en casa o en el estudio, tienes un buen trípode, con alta resistencia, quieres hacer un trabajo de altísima calidad con un negativo espectacular y con copias que perduren en el tiempo. Pero para ti, fotógrafo callejero, usuario de 35 mm de focal, buscador de momentos decisivos, de luces y sombras a f11 y contrastes, que te importa menos el grano y la calidad de la imagen que capturar ese preciso instante, para ti, justamente no. Pero si has llegado hasta aquí, seguramente esto ya lo sabías. Gracias de nuevo, José, por tu paciencia y como siempre a mis amigos de Fotoastro González que colaboran con el canal y con estos vídeos. Si te gustó el vídeo, déjale tu like, coméntalo, suscríbete, activa la campanita para más contenidos como este. Cuidaos mucho, gracias a todos, os veo en el próximo.